Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Pueden escucharme? ¿Pueden Sí, escucharme? profe. Ok, Sí, profe. perfecto. ¿Cómo están? Este, bueno, ya vamos por el penúltimo laboratorio. Estamos, se puede decir, finalizando ya los cursos en general. Eh, para esta semana tenemos que era óptica física, para la otra semana tenemos uno de radiación y después tenemos un periodo donde ustedes me van a presentar los trabajos finales o los proyectos. Eh, He conversado con algunos de ustedes respecto al proyecto, pero creo que me hace falta gente. Entonces, por favor, si no me han escrito sobre qué van a hacer, entonces para que lo hagan esta semana. Básicamente, la mayoría em, de comentarios sobre los experimentos propuestos han ido en la línea de qué van a medir, porque ese es un requisito, no es solo hacer el experimento, la demostración que vieron en YouTube, que veo que sacan mucho de ahí, sino que tienen que pensar en medir algo, ¿verdad? Y pensar en medir algo no es tan fácil. Em, entonces, la mayoría de veces les he dado la retroalimentación en esa línea. Y algunos ya van encaminados y otros me hacen falta. Este, ok, voy a hablar un poquito de lo de esta semana sobre óptica física. Entonces, óptica geométrica hace referencia al rayo, ¿verdad? Solo trabajamos con el rayo. En el caso de espejos y lentes, pues teníamos tres rayos principales y con esos obteníamos cómo era la imagen, cómo era la distancia imagen, si era virtual o era real y una serie de características. Pero en óptica física ya nosotros no podemos explicar ciertos fenómenos únicamente con los rayos, sino que hay que pensar en que la luz es una onda. Entonces, toda onda tiene, por ejemplo, fenómenos de interferencia. Se interfieren las ondas de la luz. También tiene difracción, y esos son los fenómenos que vamos a estudiar. Bueno, esta imagen hace referencia a lo que es interferencia constructiva e interferencia destructiva. Cuando hablamos de interferencia constructiva, significa que sumamos las dos ondas en el punto. Entonces, si en el punto tenemos dos valles, entonces sumamos la amplitud de los valles. O si son dos crestas, sumamos la amplitud de las dos crestas. Como resultado, tenemos una onda con una amplitud más alta, ¿verdad? Mayor. Tenemos dos de un tamaño y la resultante es el doble. Entonces, cuando tenemos eso, hablamos de interferencia constructiva. En el punto podemos sumar las dos ondas. Cuando tenemos interferencia destructiva es el contrario. Nosotros en el punto tenemos que restar. Entonces, como se ve acá, tenemos una cresta y un valle. Entonces, cuando tenemos esta configuración de cresta y valle hay que restar. Como resultado, si las dos ondas tienen la misma frecuencia y la misma amplitud, pues vamos a tener interferencia destructiva, ¿verdad? La onda en ese punto es cero, por decirlo fácilmente. Mientras que aquí la onda tiene un valor máximo. En términos de luz, hablamos de intensidades más allá que de amplitudes. Hay una relación, pero hablamos de intensidades porque entonces decimos que aquí en los puntos donde hay interferencia constructiva, la intensidad es alta, o sea, la vemos muy brillante.
y donde hay interferencia destructiva, no se ve luz. La condición para empezar a ver los patrones de interferencia y difracción es que las dos fuentes de luz, o ya sea los dos agujeros, o el agujero, las dos fuentes en general, tienen que tener la misma longitud de onda. Entonces, por el agujero tiene que pasar o solo rojo, o mejor dicho, por los dos agujeros tienen que pasar rojo o verde, pero no puede ser rojo con verde, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay varios experimentos. El que nos vamos a centrar es en la difracción a partir de dos ranuras o rendijas. Ranuras o rendijas sería lo equivalente, lo mismo. Aquí es como un rectángulo con un grosor muy pequeño. Ese grosor tiene que ser de una magnitud parecida a la longitud de onda, porque si no, no vemos los efectos ondulatorios de la luz. Entonces, pasa luz monocromática, que es de una sola frecuencia, en otras palabras, solo rojo, la hacemos incidir por estas dos aperturas. Aquí ocurre que cada una de las aperturas como que curva la luz. Entonces, esta tiene como frentes de onda esféricos y esto también. Donde chocan los frentes de onda se habla de interferencia, ¿verdad? Donde sumamos o restamos las amplitudes. Y cuando colocamos una pantalla en algún lado después de las rendijas, vamos a ver el patrón de interferencia. Acá, entonces vamos a ver franjas brillantes y franjas oscuras. Entonces, como dice aquí, las bandas brillantes donde los frentes de onda llegan en fase y la interferencia es constructiva. Entonces, la fase es eso, que llegan dos crestas en este punto, entonces la sumo. En las zonas oscuras dice las bandas oscuras donde los frentes de onda llegan fuera de fase y la interferencia es destructiva. Entonces, fuera de fase es una cresta con un valle, por ejemplo. Entonces se resta. Y eso sería el patrón de interferencia debido a que la luz es una onda. Ahora, esto que pasa en medio nunca lo vamos a ver porque la luz solo ve, perdón, el ojo solo ve la luz que le llega. No podemos ver este patrón como que si fuera agua, ¿verdad? Nosotros solo vemos la pantalla. Pero ese sería el equivalente a lo que está ocurriendo. Para obtener estos patrones de interferencia, entonces lo que pensamos es en cómo es este camino de más. Vea que aquí hay dos líneas, pensando en que la luz que choca aquí proviene de las dos ranuras. Pero hay una de ellas que está más cerca que la otra. Entonces trazo dos líneas rectas y trato de cuantificar cuánto de más es la línea azul de arriba con respecto a la de abajo. Y ese cuánto de más es lo que yo lo relaciono con longitudes enteras de la onda. Eso lo vimos un poquito en teoría, aquí nada más lo voy a mencionar. Entonces, ese recorrido de más es el que me da o el que me indica si hay una interferencia constructiva o hay una interferencia destructiva. Este de acá, D se necesita. Donde D es la distancia entre las ranuras, de aquí a aquí. En la pantalla pues vemos algo así. Un montón de rayas blancas y negras, o si fuera color rojo, rojo y negro, si fuera verde, verde y negro. Son simétricas. Estas franjas son simétricas. Entonces, el eje simetría es el cero, este que estaba aquí marcado como cero.
Entonces, M igual 0 es el centro del patrón. Y a partir de ahí se empiezan a contar franjas brillantes hacia arriba o hacia abajo. Entonces, M igual 1 es la primera franja del centro. M igual 2, la segunda franja del centro. M igual 3, la tercera franja del centro. Y así sucesivamente. Las franjas oscuras son fracciones. Entonces, si de 0 a 1 es, bueno, es un número entero, entonces la mitad es un medio. Aquí 3 medios, 5 medios. Y en términos de ecuaciones, tenemos estas dos ecuaciones. Donde tengo d seno de zeta, que es cuánto de más recorrió una de las ondas con respecto a la otra, igual a número entero de longitudes de onda. Entonces, de esta forma nos aseguramos de que dos crestas lleguen o dos valles lleguen al mismo tiempo en el punto. Mientras que la interferencia destructiva, le agregamos un medio, porque es número entero de longitud de onda más un pedacito de esa onda, específicamente media onda, y de esa forma me aseguro de que llegue la cresta con el valle en el punto, entonces se cancele. Y esas son las zonas oscuras que están acá. Ahora, la intensidad está relacionada con qué tan brillante es. Entonces, vea que las franjas brillantes serían las de mayor intensidad y eso se ve reflejado en esta gráfica. Acá, digamos, el 0 es el centro geométrico, entonces tenemos un punto brillante. Luego tenemos una zona oscura, zona brillante, zona oscura, zona brillante, y eso es más o menos lo que simboliza esta gráfica. Voy a anotar algunas cosas. Entonces digamos que aquí tenemos la zona oscura, zona brillante, zona oscura, zona brillante, aquí hay otra zona brillante, zona oscura, zona brillante, y entonces este gráfico está muy relacionado con el patrón de interferencia. Y el patrón de interferencia tiene esta característica que la intensidad es la misma. ¿Okay? Y aquí recuerden que M es número entero de longitud de onda. Entonces aquí es M igual 1 para el primer pico después del pico central. M igual 2, segundo. M igual 3, tercer pico. Y así sucesivamente. Ok, no sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿Todo claro? De mi parte sí, profe. Ok, bueno, espero que los demás también. Eso es, de nuevo voy a ver esta imagen respecto a dos rendijas, dos agujeros. Cuando solo tenemos uno, como acá, se habla de difracción. Entonces, ¿por qué difracción? Bueno, si solo tenemos uno, le hago incidir luz por ese agujero, muchos pensarían que se vería nada más el huequito, ¿verdad? Proyectado en la pantalla. Digamos, eso sería como lo que predice la óptica geométrica. Eso es como cuando ustedes tienen una ventana y ven el cuadrado de la ventana en el piso, ¿verdad? Cuando la luz le pega. Ustedes ven la misma forma de la ventana. Ustedes no ven la ventana repetida un montón de veces. Eso es porque la ventana es muy grande comparado con la longitud de onda. Imagínense una ventana de 1 metro.
y la longitud de onda en nanómetros. Entonces sí hay una diferencia importante. Pero cuando ese agujero donde pasa la luz es muy pequeño comparado con la longitud de onda, entonces, qué sé yo, si la luz es en nanómetros, esto es 10 nanómetros también, o tal vez no tan pequeño, pongámosle 1000 nanómetros, pero es una cantidad comparable. Por ejemplo, el rojo son 680 nanómetros, entonces que este agujero sea al menos de 680 nanómetros, esta o un poquito más grande. Entonces vamos a ver el patrón de difracción, que es esto que está acá. Es como que la imagen se repite para arriba y para abajo. Y eso es meramente propiedades ondulatorias de la materia. Entonces, cuando la luz llega y choca sobre un agujero, es parecido cuando vemos esto en agua. La onda pasa por el agujero y se curva. Se hace como esférica. Entonces, eso produce difracción eventualmente. Patrón de difracción. Y el patrón de difracción se ve así. Un pico acá, un pico principal, el más alto en el puro centro geométrico. Está relacionado con el centro del orificio. Y luego vemos un montón de picos o zonas brillantes posteriormente, digamos, porque es esto que vemos acá, esta gráfica de intensidad la relacionamos con este patrón. Entonces, las zonas brillantes son los picos de intensidad. Zonas brillantes, picos, pero este es mayor a todos los demás. Entonces, eso es producto de la difracción. Y la difracción, pues, está relacionado con, por ejemplo, con la longitud de onda que yo le hago incidir y con o el tamaño del orificio eh, ¿cómo se llama esto? De la rendija. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 imágenes comparativas donde dice eh, la rendija igual a la longitud de onda. Es lo que yo les decía. Si el rojo son 680 nanómetros, le hago un orificio de 680 nanómetros. Vamos a ver algo así. Una zona brillante grande. Si yo la hago más grande, 5 veces más grande que la longitud de onda, entonces ya vamos a ver un poco aquí el patrón. Y si yo la hago 8 veces más grande, entonces vemos este patrón. Entonces el pico como que se va haciendo más estrecho. Dice, cuanto más estrecha sea la ranura, más estrecho y afilado será el pico central. Entonces, eso que les estoy diciendo lo van a ver a la hora de realizar el procedimiento de laboratorio. Ahora les pregunto, ¿qué ocurre qué ocurre en un experimento real de difracción o de la doble rendija, mejor dicho? Entonces, cuando tenemos dos agujeros y le hago incidir luz con un láser, no sé si alguno tiene láser, pero pueden hacer el experimento. Hacen un par de agujeros en una hoja con, con una aguja, le ponen ahí el láser y entonces van a ver el patrón de difracción. Dice que se combina difracción con interferencia. Eso es lo que ocurre en un experimento real. Entonces, difracción dice que tiene esta curva y la interferencia esta otra. Entonces, cuando yo combino difracción con interferencia, voy a tener esto que está acá. Entonces, esto es algo así como que el patrón de difracción modula el patrón de interferencia. Entonces, el patrón de difracción es el que le dice qué tan alto puede ser los picos del patrón de interferencia. Eso es más o menos lo que hace. Y entonces al final se ve algo así. Estos picos, vamos a ver, son 5
picos más intensos y todos los demás menos intensos. Es diferente a decir que todos los picos son iguales, ¿verdad? Ustedes pueden buscar un patrón de interferencia en internet, por ejemplo, o pueden buscar un patrón pueden poner, se llama esto, experimento de la doble rendija en internet y buscar y ahí les va a aparecer como imágenes los patrones de interferencia. Y en la figura 24.2 también van a encontrar un patrón de un experimento. Esto es del libro Wilson Buffa, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿Todo claro? Profe, yo lo que tengo dudas es en la práctica. En la práctica. Ok, ya voy a enseñar. Es que veo que aquí hay unos puntitos. No sé si ustedes lo ven. Raro. Unos puntitos en mi pantalla. Ya. Y sale el nombre de Jack Ciani. No sé por qué. Pero bueno. Ya se quitaron. Vamos a ver. Esta es la práctica. Creo que aquí la están viendo. Entonces, acá, bueno, aquí están los links para que ingresen a la simulación. Esta sería la interfaz y ahorita se la enseño. Y, por ejemplo, estos primeros dos pasos son pasos para que ustedes verifiquen el comportamiento, ¿verdad? Cómo se hace el pico, cuántos picos se ven en el patrón de difracción, etcétera, etcétera. Y esto de aquí ya es para que completen la tabla 1. Profe, creo que es en el segundo, que hay un error de redacción. Si Aquí, quiere, le digo dónde. Ajá. ajá, vamos a ver. En la parte B. En la parte B, Ajá. en la segunda instrucción. Ajá. Si quiere ver en la que dice 5, dice verifica el valor de la barra ángulo, ¿verdad? Coincide con el ángulo máximo fijado y anota el valor de intensidad relativa en la 2. Ahí debería ser en la tabla 2, me imagino. Em, Eso es como interferencia. Ujú, Ajá. no, no, qué raro. No, Pero lo porque raro son es que 4, no son 3. son Ah, 3. bueno, sí, sí, en la tabla 2. Aquí está. Y la otra es que dice, seleccione una separación de las rendijas de 2400. Ahí no es 4800. A ver, usted sí lo tiene así, nosotros no. Sí, justamente esto me lo corrigieron antes, entonces yo lo cambié y lo actualicé. Ah, Pero sí. ustedes se pueden, bueno, ya les voy a indicar para que no Ujú. haya problema. Déjenme insertar. Igual en esta que dice 4800, el valor mínimo del ángulo va cambiando. No, sería la mitad. Sí, sí, tienen que verificar ese ángulo y ponerlo adecuadamente. Ahí está, tabla 2. Bueno, entonces, sí, hay unas instrucciones primero que son como para que ustedes vean cómo cambian los picos, el grosor del pico, cuánto se ve. Están relacionados con el color verde, 520. Y las de las tablas son del color rojo, 680. Entonces tal vez voy a irme a las tablas
Entonces, esta primera tabla es de difracción. Difracción para el rojo y con un ancho de rendija de 240 nanómetros. Entonces ustedes ajustan los diferentes K. Aquí el detalle es que la K es porque viene así en la simulación, pero la K son las M de las fórmulas. Estas M. Las K son las M de las fórmulas. Esto M es la K. Para que tengan ese, bueno, para que no se confundan, ¿verdad? Las M son las K. Entonces, la tabla 1 es del patrón de difracción. Aquí ustedes anotan los ángulos. Y aquí anotan la intensidad relativa. Ya ahorita les digo dónde está esa información. Luego la de interferencia, la 2 para el color rojo y la misma, pero es de separación de rendijas. 420 nanómetros de separación de rendijas. Aquí es de ancho. En la 1 es del ancho y en la 2 es separación. En la tabla 3 es el doble de la separación. Se usa el doble de la separación y aquí aparecen más puntos K. Ya ahorita les digo. Entonces ustedes, donde aparecen los puntos K, entonces aquí ustedes anotan el ángulo y la intensidad relativa. Y luego ya pasen a la parte de análisis de resultados. Aquí en, en este primer cuadro, la idea es que utilicen tanto la parte, digamos, la parte cualitativa del color verde, ¿verdad? Que decía aumente la rendija, disminuye la rendija, tanto para difracción como interferencia. Entonces aquí ustedes anotan algunas oraciones. Luego van a hacer una gráfica, intensidad en función del ángulo. Entonces la intensidad en el eje Y, el ángulo en el eje X, solamente para la tabla 1. Y no tienen que hacer más. Es solo como para reafirmar lo que está en esa tabla. Y luego, para la parte 3, analizan todos los resultados. Todo lo que esté arriba, llegan y lo analizan. Y justifican con los datos. Y les puse aquí, además, compara el patrón de interferencia real con el patrón de la simulación. Entonces ahí me escriben un párrafo donde me comparan un patrón de interferencia, ya sea de libro o de internet, con el patrón de la simulación. Voy a ponerla. Donde ustedes abren la simulación, van a ver esto. Este es para difracción y este segundo es para interferencia. Son prácticamente iguales. La interfaz es igual. Nada más que al inicio van a ver esto. Están esas dos opciones. Entonces este dice patrón de difracción. Esto que está aquí sería lo que ustedes verían en una pantalla. Pero vamos a centrarnos en gráficos de intensidad. Igual acá, aquí eso sería lo que ustedes ven en la pantalla, pero nos centramos en el gráfico de intensidad. Longitud de onda. Entonces, hay una opción donde ustedes tienen que empezar a variar. Entonces vean que el color va cambiando según la longitud de onda. Acá. Entonces ahí sacan sus conclusiones. 680 es el rojo. Ahí está. 240 la anchura de la rendija, pero ustedes también pueden cambiarlo acá. Pueden escribirlo aquí. Y listo. Ahora, esa parte del ángulo es tal vez la más complicadilla de entender en la simulación porque tiene ángulo máximo y mínimo. Entonces, en el máximo aparecen varias
varias opciones y en el mínimo aparecen varias. Aquí el asunto es que todas las tablas se llenan con el máximo. ¿Ok? ¿Por qué con el máximo y no con el mínimo? Bueno, porque en el mínimo la intensidad es cero. Entonces como que es muy trivial, no hace gracia. Todos son cero. Pero en el máximo sí ya vamos a ver cosas. Entonces, para K igual 1, vea que aquí viene K igual 1. 23.9. Entonces, 23.9, revisan que esté aquí también. 23.9 es, digamos, el cambio automático. ¿Ven? Pero si yo le llego y le toco ahí, ya no marca 0, sino marca 34. Es como el detalle que tiene esto. Entonces, para acá igual 1, entonces anotan este valor de intensidad, este numerito que está aquí. Puedo, 0.0472. Esa es la intensidad, pero dice intensidad relativa. Entonces, ¿qué es una intensidad relativa? Bueno, es una intensidad comparada con el pico más alto. Les voy a ir por acá. Esto de acá. Entonces aquí está. 0.472 y 0. Entonces, por ejemplo, si el I0, que es la intensidad del pico más alto, fuera numéricamente 100, entonces la intensidad de este pico es 0.0472 por 100. Y aquí digamos este otro pico 0.0165 por 100. Entonces es como el factor de multiplicación con respecto al pico principal. Eso es intensidad relativa, es como que yo dividí esta con esta, la intensidad de esta con esta, y entonces obtengo un número. Profe, ¿Sí? no entendí. Es que en el documento, bueno, al menos en lo que yo he leído en todos, dice como que fije el máximo como K igual 1. O sea, prácticamente sería 0. Si no me equivoco. Es que no Ok. entendí. Es que creo que lo pide así, el máximo, o yo leí mal. Ajá. Vamos a ver cuál imagen funciona. Digamos esta. Esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Son las zonas brillantes. Entonces las M son las K. Para K igual 0, que sería 0 grados, es la posición del pico central. Para K igual 1 es el primer pico o el pico más cercano al central. K igual 2, el segundo pico con respecto al central. Esos son los K. Y luego en déjenme buscar la tabla. Acá. Por ejemplo, en la tabla 1 que dice K igual 0, pero no viene K igual 0, ¿verdad? Viene 0 grados, pero 0 grados es K igual 0. El de K igual 1 sí viene así especificado, entonces ustedes buscan, digamos. Se vienen a la simulación, ponen máximo K igual 1 y este 23,9 es el que anotan acá. Ok, profe, creo que ya entendí. Sí, fue que entonces el que hay que ir variando es el ángulo máximo, pero si inicia te cae igual 0. Sí, sí, Ajá. fue mi error, fue mi error. Ok, no hay problema. Para eso son estas sesiones sincrónicas, para evacuar dudas. Y entonces la intensidad relativa, bueno, en la simulación anotamos este valor. 0.472. 0.472. Y aquí era 1. Esos datos que están aquí, solo de la tabla 1, son los que van en la gráfica. ¿Verdad? Los de interferencia no se van a graficar. Ahí ustedes van a descubrir por qué no se van a graficar.
vamos a ver el patrón de interferencia. Acá está. Entonces, igual, para llenar las tablas es con el rojo. Y aquí tenemos esta rendija. Y entonces, de nuevo, el primer valor es 0, K igual 0. Ah, bueno, aquí sí viene K igual 0 es. En el otro no. Entonces acá verifican que ese ángulo esté aquí. Porque si no, eso es una intensidad del que esté aquí. K igual 1, entonces de 16,5. Ese valor lo anotan en la tabla y anotan la intensidad. Y así sucesivamente. Cuando ustedes dupliquen a 480, así, entonces van a tener más picos y van a tener más puntos K porque son más picos. También aquí hay una flechita. Esa flechita indica sobre cuál pico estamos trabajando. Por ejemplo, K igual a 3. Entonces, desde el centro, usted cuenta 3 picos. El tercero sería el, el que, el que está marcando acá. Por ejemplo, dice 1, 1, 2, 3. Entonces, sí. Lo bonito de esto es que las K calzan con los picos, ¿verdad? También aquí se puede ver que estamos en el tercer pico. 1, 2, 3. Con respecto al centro, sin contar el centro. Y si uno le da el patrón de interferencia, aquí se ve el patrón de interferencia. Nada más que aquí es con respecto al 0, ¿verdad? 1, 2, 3. Todo calza. Si ustedes le dan el mínimo, la intensidad es 0. Entonces, por eso no les pido el mínimo. Pero aquí está marcando la zona oscura. ¿Ven? Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda. Profe, a mí no me quedó claro qué es lo que debo poner en esta tabla que dice parámetros, difracción e interferencia, la última. Esta. Sí, Digamos, ya ustedes hicieron el experimento y por ejemplo en ese último que yo moví el ancho, no, la separación de rendijas al doble, cambió el patrón. Entonces ahí la idea es eso, como escribir como una afirmación, porque dice, de acuerdo con los cambios observados en la simulación, ¿verdad? Con los cambios en estos parámetros. Complete el siguiente cuadro comparativo. Entonces aquí, ¿qué pasa si yo muevo no sería la rendija? En el caso de interferencia sería la separación entre rendijas. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento la separación o disminuye la separación? Entonces ustedes es como, observan. es Y como con entonces, la longitud de onda, digamos. En difracción, igual interferencia, podríamos poner como que cambia de color. Así. no, entonces, ¿qué pasa con la longitud de onda? Vamos a revisar. Digamos, voy a poner aquí azul. No, es que vamos a poner menos. ¿Cuántos picos máximos hay? Hay 5. Más aquí pueden ver, K igual 5. ¿Qué pasa si pongo aquí? 3. Pase de 5 a 3. Ahora, Sí, se ¿cómo? ve que disminuyen los picos. Ajá. Y Ajá. vea que el grosor aumenta. Ujú. Gracias, profe. Entonces, son como afirmaciones con base en lo que ustedes observan. Y entonces, al final, si ustedes ponen afirmaciones, queda como un cuadro comparativo. No, tal vez no lo combinen, ¿verdad? Aquí solo ponen afirmaciones de la difracción, aquí solo ponen afirmaciones de la interferencia, y ya a la hora que eso esté finalizado, sí queda como un cuadro comparativo. Este, Profe, yo tengo una pregunta. ajá.
en la parte de realizar el gráfico con la tabla 1. Entonces, es como para confirmar, solamente se utilizarían los datos, ¿verdad?, de la intensidad relativa y el ángulo de los que se usaron para crear esa tabla. Y con en base a eso, crear el gráfico. Ajá, ese sería un gráfico de dispersión, siempre de dispersión. Eso debería apuntarlo, ¿verdad? Sí, profe, yo le iba a preguntar, o sea, en ese caso sería, bueno, ya dijo uno de dispersión. Uno de dispersión, ajá, entonces se ven. Mostrar la ecuación de la recta y toda esa cuestión. No, porque no hay una relación lineal. Entonces Ok. es solo como para reafirmar el comportamiento que se ve en la tabla 1. Como para que ustedes vean esos saltos, ¿verdad? Como para que ustedes digan, no, no era lineal, es de otra forma. Se ve vacilona, ya vi con el grupo pasado que sí se ve bastante interesante esta gráfica. Pero solamente se van a ver los puntitos, ¿verdad? No le van a hacer ningún tratamiento de nada. Y recuerden ponerle los ejes en el ángulo, indicar que son grados. Y con eso estaría. Entonces, esta. Gracias, profe. Ok. Y luego hacen esta parte. Entonces, si no hay más dudas, creo que con eso finalizamos, ¿verdad? Gracias, profe. Ok, de nada, que Gracias, estén. profe. Yo voy a Profe, estar pendiente de cualquier duda, ¿sí? nos vamos a quedar un momento. Sí. Profe, yo le puedo hacer una pregunta rápida. Ajá. Es que bueno, perdón compañeras, es para hacerla rápida. Usted nos había dicho nosotras tres que cada una hiciera lo del experimento para lo final. Ajá. El problema es que yo no tengo termómetro. Sucedió un accidente y se quebró. Entonces no podía hacerlo y como irlo a comprar, como que no, ¿verdad? Entonces era para ver si ellas dos podían hacerlo. Igual quedaría, digamos, serían dos. Siento que de ahí sí podríamos igual hacer algo. Ajá, está bien, está bien. Bueno, gracias. Bueno, está bien. Bueno, Profe, que y esté. yo, perdón que interrumpa la compañía también, respecto al proyecto también, usted vio que yo le puse un correo el fin de semana para aclarar lo de la ecuación esta de Ajá, sí. ajá, pero yo no entendí muy bien, entonces quería saber si tal vez esta semana o algo así, de que el viernes tiene tiempo para reunirse un momento y que me explique eso, es que sí, como que Se puede quedar ahorita también. está bien. Ujú. Tal vez atiendo primero a Jaxiani. Yo me salgo de la sesión y entro, O puede quedarse ahí. bueno, que yo no voy a estar escuchando. Ok. Profe, es que, ¿cuál era? Es que, profe, intentamos hacer como